Existe una sensación inquietante que acecha en los rincones más silenciosos de la conciencia humana, un malestar que no se puede medicar ni distraer con el ruido de la vida moderna, porque no es psicológico, sino ontológico. Es esa sospecha visceral que aparece cuando te encuentras solo en la oscuridad de tu habitación o cuando levantas la vista hacia un cielo estrellado que debería inspirar asombro, pero que en cambio provoca un vacío inexplicable en el centro del pecho. Es como si hubiera una astilla clavada en tu mente, un error en el código de tu percepción que te susurra insistentemente que algo fundamental en la estructura de nuestra existencia no encaja. Miras el mundo que te rodea, con sus guerras perpetuas, su sufrimiento sistémico y la rutina aplastante de nacer, trabajar, pagar facturas y morir. Y una voz profunda dentro de ti grita que esto no puede ser la totalidad de la experiencia, que este diseño defectuoso no puede ser la obra maestra de un Dios de amor infinito y perfección absoluta. Si el Creador es la definición misma de la bondad, ¿por qué el miedo es la moneda de cambio más valiosa de esta realidad? ¿Por qué la supervivencia depende de la depredación? Esta disonancia cognitiva es el primer síntoma del despertar, la grieta en el muro por donde se filtra una verdad que ha sido enterrada bajo las arenas del desierto y los dogmas institucionales durante casi 2 milenios. La posibilidad aterradora de que la historia que nos contaron sobre nuestros orígenes sea una inversión completa de la realidad. Lo que Jesús vino a revelar, y lo que las autoridades religiosas se apresuraron a ocultar quemando textos y persiguiendo a los gnósticos, es que el Dios que se paseaba por el jardín del Edén, aquel que expulsó a Adán y Eva con ira y maldiciones, no era el Padre verdadero, el haba de luz inefable del que hablaba el Nazareno. Esta es la revelación que sacude los cimientos de la fe tradicional, el arquitecto de este mundo material, la entidad que exigía obediencia ciega y sacrificios, es un impostor. La sospecha que sientes no es blasfemia, es la memoria celular de tu espíritu, reconociendo que el paraíso descrito en el Génesis no era un hogar diseñado para la felicidad humana, sino una jaula dorada, un recinto de contención fabricado para mantener a la humanidad en un estado de ignorancia dócil y servidumbre perpetua. Al analizar la narrativa oficial del Edén con la lógica fría que aplicamos a nuestra vida diaria, la bondad de este creador se desmorona. Nos dijeron que Dios creó al hombre y a la mujer, los colocó en un jardín perfecto y les dio una única regla: no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero detente un momento a pensar en la implicación moral de este escenario. Si tú fueras un padre amoroso y responsable con hijos pequeños e inocentes, que aún no comprenden los conceptos de peligro o muerte, colocarías una botella de veneno letal en el centro de su cuarto de juegos, accesible y sin seguro, y te limitarías a decir: no toquen esto. Por supuesto que no, eso sería negligencia criminal. Sería una trampa deliberada. Sin embargo, la historia canónica nos pide que creamos que el Creador Supremo colocó la fuente de la condenación justo en el medio del hábitat de sus criaturas, haciéndola seductora a la vista y al entendimiento. Y cuando estas criaturas, que carecían del conocimiento ético para distinguir entre obediencia y transgresión, precisamente porque se les había prohibido el conocimiento, fallaron en la prueba, el castigo fue de una desproporción monstruosa. Por un solo acto de curiosidad inducida, se decretó la enfermedad, el dolor en el parto, la muerte física y el sufrimiento eterno para miles de millones de descendientes que ni siquiera habían nacido. ¿Suena esto a justicia divina? ¿Suena esto al comportamiento de una fuente de amor incondicional? ¿O Menón, si somos brutalmente honestos, suena más al comportamiento de un tirano celoso, inseguro y volátil, que exige sumisión absoluta y castiga la independencia con tortura generacional? Esta es la intuición profunda que muchos llevan en silencio, que la autoridad que gobierna este mundo no es el Padre de Jesús. Jesús estableció una distinción clara y radical que ha sido borrada de los púlpitos modernos. En los textos recuperados de la biblioteca de Nag Hammadi, como el Evangelio de Tomás o el Apócrifo de Juan, el maestro Galileo no se refiere al Dios del Antiguo Testamento como su progenitor. Habla de una entidad inferior,
un artesano ciego que moldeó el barro pero que no posee la luz pura del pleroma. Este ser, celoso de la chispa divina que, sin saberlo, había quedado atrapada dentro de la humanidad, diseñó el Edén como un sistema de control. La prohibición no era para proteger a Adán y Eva de la muerte, sino para protegerlos de la verdad. El árbol prohibido no era el árbol del mal, era el árbol de la gnosis, del conocimiento directo. La entidad sabía que si la humanidad accedía a ese conocimiento, si despertaba a su verdadera naturaleza como seres de luz fractalizados de la fuente suprema, el juego de dominación terminaría. Dejarían de ser súbditos temerosos para convertirse en soberanos conscientes. Por lo tanto, el jardín del Edén se revela no como un santuario, sino como un laboratorio genético o un zoológico cósmico. Los animales en un zoológico tienen refugio, tienen comida y viven en una simulación de su hábitat natural, pero no son libres, existen para los propósitos y el placer de los dueños del recinto. De la misma manera, la humanidad fue colocada en esta densidad material para servir, para trabajar el jardín y fundamentalmente, para adorar a una deidad que se nutre de esa validación externa. La ignorancia era los barrotes de la prisión. Querían sirvientes que cuidaran la creación, pero que nunca, bajo ninguna circunstancia, cuestionaran quiénes eran realmente ni de dónde venían. El pecado original no fue la desobediencia, fue el intento de evolución. La ira del Dios del Edén no fue la decepción de un padre, sino la furia de un carcelero que ve cómo sus prisioneros encuentran la llave de la celda. Esta relectura de la mitología fundacional cambia por completo el guión de nuestra existencia. Si el Dios que nos expulsó era un impostor que quería mantenernos dormidos, entonces la expulsión del paraíso no fue una caída en desgracia, sino un escape hacia la realidad, por dura que fuera. Fue el primer acto de revolución humana contra la tiranía cósmica. La sensación de que algo está mal en el mundo proviene de este trauma ancestral, la memoria de haber sido creados con un potencial infinito y luego haber sido comprimidos, limitados y castigados por intentar usar ese potencial. La falsa divinidad ha utilizado el miedo a la muerte y el miedo al infierno para mantenernos de rodillas, suplicando perdón por un crimen que nunca cometimos, el crimen de querer saber. Jesús vino a recordarnos que no somos esclavos fugitivos de un Dios enojado, sino príncipes de la luz secuestrados por un administrador corrupto. La sospecha visceral que sientes es, en realidad, tu sistema inmunológico espiritual rechazando el implante de la culpa. Es tu ser verdadero gritando que no fuiste diseñado para sufrir, ni para temer, ni para vivir bajo el yugo de leyes arbitrarias diseñadas para disminuirte. Esa voz que te dice que hay más, que el mundo es un escenario y que tú no perteneces a la platea, sino a la dirección de la obra, es la voz de la verdad, intentando atravesar capas de programación milenaria. El Edén nunca terminó, simplemente se expandió hasta cubrir todo el planeta, y los muros del jardín ya no son ríos y montañas, sino frecuencias de miedo y creencias limitantes. Reconocer al impostor es el primer paso para dejar de adorar a los barrotes y comenzar a recordar cómo se abren las puertas. No eres un pecador en manos de un Dios iracundo. Eres una chispa divina en proceso de recordar cómo incendiar la jaula. Para adentrarnos en la arquitectura oculta de nuestra realidad y comprender la verdadera naturaleza de la prisión en la que la conciencia humana ha sido confinada, es imprescindible dirigir nuestra mirada hacia uno de los hallazgos arqueológicos y espirituales más trascendentales del siglo XX. El descubrimiento de los textos de la biblioteca de Nag Hammadi en 1945. Este evento no fue una mera curiosidad histórica, sino la reaparición de una caja negra espiritual que había permanecido oculta bajo las arenas de Egipto durante casi 2 milenios, protegiendo las enseñanzas secretas que Jesús compartió únicamente con su círculo más íntimo, y que las instituciones eclesiásticas oficiales lucharon denodadamente por erradicar. Al abrir estos códices prohibidos, el Evangelio de Tomás, el Apócrifo de Juan, el Evangelio de Judas y otros tratados gnósticos, nos encontramos con una cosmología que hace añicos la visión infantil y simplista que se nos ha vendido en la escuela dominical. En estas páginas
Jesús no habla con la voz de un reformador moralista que busca congraciarse con la deidad del templo. Habla con la autoridad cortante de un ser que proviene de fuera del sistema y que ha venido a exponer la ilegitimidad de su gobernante. La distinción fundamental que estos textos establecen, y que constituye el núcleo del secreto prohibido, es la separación absoluta entre el Padre verdadero, la fuente inefable de luz pura, amor y espíritu, a quien Jesús llamaba Abba, y el creador material de este mundo, una entidad inferior, celosa y limitada a la que los gnósticos identificaron con el nombre técnico de demiurgo. El término demiurgo, proveniente del griego domiurgos, significa literalmente artesano o fabricante público, y describe con precisión la función de esta entidad. No es el generador de la vida en su esencia divina, sino el modelador de la materia bruta, el arquitecto de la forma física. Según la revelación gnóstica, este ser surgió de un error cósmico, una caída de la sabiduría Sofía, que resultó en la generación de una conciencia ciega y arrogante, que al encontrarse sola en el vacío de la materia y desconectada del pleroma la plenitud de la luz divina, declaró falsamente: «Yo soy Dios y no hay otro fuera de mí». Esta declaración de ignorancia y soberbia es la base sobre la que se construyó nuestro universo material. El demiurgo, identificado en textos secretos con nombres como Yaldabaoth o Samael, diseñó este plano de existencia no como una escuela para el crecimiento de las almas, ni como un regalo de amor, sino como un reino espejo, una imitación distorsionada de los mundos superiores, donde él pudiera reinar como monarca absoluto y ser adorado como la fuente suprema. Sin embargo, este Dios ciego no opera en soledad para mantener la estructura de su creación y administrar la complejidad de su sistema de control. Generó una legión de servidores, fuerzas auxiliares y administradores cósmicos conocidos como los arcontes. La palabra arconte deriva también del griego archón, que significa gobernante, príncipe o autoridad. Estos son los seres a los que el apóstol Pablo, un iniciado que conocía estas verdades ocultas, se refirió explícitamente en su carta a los Efesios, cuando advirtió que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lejos de ser demonios folclóricos contridentes que buscan asustar a los niños, los arcontes son inteligencias frías, burocráticas y mecánicas, que actúan como los carceleros invisibles de la humanidad. Son los ingenieros de la Matrix, encargados de mantener las leyes de la física que nos limitan, las estructuras sociales que nos dividen y los ciclos de reencarnación que nos reciclan. Su función principal es asegurar que la granja humana opere con eficiencia, manteniendo a los habitantes en un estado de servidumbre productiva, sin que jamás lleguen a sospechar la verdadera naturaleza de su cautiverio. Bajo esta nueva luz, la creación del ser humano adquiere un matiz siniestro y profundamente trágico. Los textos de Nag Hammadi narran que los arcontes y el demiurgo, al percibir el reflejo de la luz divina en las aguas de la materia, quedaron fascinados y aterrorizados por una potencia que no comprendían y que no poseían. En un acto de ingeniería genética cósmica, decidieron crear un envase, un vehículo biológico capaz de capturar y contener esa chispa de luz para aprovechar su poder. Así nació el cuerpo humano, no como el templo sagrado de la divinidad, sino como su celda. El relato del Génesis sobre el modelado del hombre a partir del polvo de la tierra se reinterpreta aquí como la construcción de una trampa de densidad. La chispa divina, el pneuma o espíritu eterno que proviene del Padre verdadero, fue seducida o capturada y encerrada dentro de capas de carne, hueso y sangre. Este cuerpo físico fue diseñado específicamente con limitaciones severas, sujeto al hambre, a la fatiga, al deseo sexual imperioso, a la enfermedad y finalmente a la muerte. Estas vulnerabilidades no son defectos de diseño, son características de seguridad instaladas para mantener al espíritu ocupado en la supervivencia básica y distraído de su origen estelar.
El objetivo final de esta operación de encierro era crear una clase de seres esclavos que sirvieran a los arcontes, cuidaran su jardín, la tierra Edén, y les proporcionaran lo que ellos, en su esterilidad espiritual, no pueden generar por sí mismos: energía creativa y adoración. La humanidad fue diseñada para ser el ganado de los dioses, una fuente de alimento energético. Pero para que este sistema funcionara, era imperativo un ingrediente: la ignorancia absoluta. El estado natural del ser humano, dentro de este sistema, debía ser un estupor hipnótico, una amnesia profunda sobre su verdadera identidad. Por eso, el Edén se describe mejor como un zoológico de alta seguridad. En un zoológico, los animales tienen sus necesidades básicas cubiertas. Se les da alimento, refugio y una simulación convincente de su hábitat natural. Pero están confinados por barreras invisibles para el placer y propósito de los administradores del recinto. Adán y Eva eran los especímenes originales, mantenidos en una inocencia infantil que no era pureza, sino lobotomía espiritual. La prohibición de comer del árbol del conocimiento, la gnosis, no fue una prueba moral de lealtad, sino una medida de contención de seguridad. Los arcontes sabían que el conocimiento es la antítesis del control. Sabían que si la humanidad probaba el fruto de la gnosis, si sus ojos se abrían a la realidad de su propia naturaleza divina y superior a la de sus creadores materiales, el hechizo se rompería instantáneamente. Un ser que sabe que es inmortal, que sabe que es un fragmento del Dios verdadero de luz infinita, no puede ser gobernado por entidades inferiores, ni puede ser intimidado por amenazas de muerte o castigo. La gnosis es el código de desactivación de la Matrix. El despertar de la conciencia humana representaba, y sigue representando, la mayor amenaza existencial para el demiurgo y sus legiones. Si el ganado despierta y se da cuenta de que es más poderoso que el granjero, la granja se cierra y la fuente de alimento desaparece. Por lo tanto, la narrativa de la caída es en realidad la historia de un intento de fuga frustrado pero heroico. La estructura de nuestra realidad, con sus constantes distracciones, su bombardeo de miedo y su énfasis en lo material, es la continuación de ese sistema de jaulas. Los arcontes trabajan incansablemente desde las sombras para asegurar que la humanidad permanezca en la frecuencia del miedo y la supervivencia, utilizando religiones que exigen sumisión, sistemas económicos que generan escasez y entretenimientos que adormecen la mente. Todo está calibrado para evitar que vuelvas a mirar hacia adentro y encuentres esa chispa indestructible que ellos intentaron sepultar bajo toneladas de barro biológico. Entender que el cuerpo fue diseñado como una prisión y que el mundo es un sistema de extracción gestionado por parásitos cósmicos es el conocimiento más peligroso y liberador que existe, porque transforma al individuo de una víctima pasiva a un guerrero espiritual que comprende, finalmente, quién es el enemigo y dónde está la salida. Jesús vino a contrabandear esta verdad dentro de la prisión, a recordarnos que, aunque habitamos cuerpos de los arcontes, nuestro espíritu pertenece a un reino que no es de este mundo, y que la llave para volver a casa no es la obediencia al carcelero, sino el recuerdo de nuestra propia realeza olvidada. El Edén, por tanto, era un experimento de domesticación. Los arcontes intentaron crear una raza de trabajadores dóciles, una versión lobotomizada de los seres divinos, atrapados en la densidad de la materia y desconectados de su herencia espiritual. Querían que nos identificáramos totalmente con el cuerpo físico, con sus necesidades y sus placeres limitados, para que nunca miráramos hacia arriba y recordáramos el camino de vuelta al pleroma. La estructura del jardín, con sus placeres sensoriales y su aparente perfección, era el sedante. Mira qué hermoso es todo aquí. No necesitas saber nada más. No necesitas preguntar, solo obedece y sé feliz en tu ignorancia. Esta es la trampa de la jaula dorada. Es tan cómoda que el prisionero olvida que está preso. La verdadera tragedia no fue la expulsión, sino el tiempo que pasamos dentro, dormidos, sirviendo a entidades que nos despreciaban y creyendo que esa servidumbre era el propósito supremo de nuestra existencia. El despertar a esta realidad es brutal,
porque nos obliga a reevaluar la naturaleza de la inocencia edénica. Nos damos cuenta de que esa inocencia no era virtud, sino una discapacidad inducida. Éramos niños mantenidos en la oscuridad deliberadamente para que no viéramos los barrotes. El Edén fue el primer intento de establecer una matrix perfecta, un sistema cerrado donde la energía circulara eternamente desde los humanos hacia los arcontes sin fugas. Y el fruto prohibido, lejos de ser la causa de nuestra desgracia, fue la herramienta de sabotaje introducida en el sistema para ofrecernos una salida. Fue el glitch, la anomalía, el regalo de una fuerza liberadora que se infiltró en la granja para darle al ganado la oportunidad de convertirse en dueños de su propio destino. La expulsión del paraíso, bajo esta luz, no fue un castigo, fue una fuga carcelaria. Fue el momento en que la humanidad decidió que prefería enfrentar la dureza de la realidad y la muerte física antes que seguir viviendo como mascotas energéticas en un terrario de mentiras. Salimos del laboratorio no como pecadores caídos, sino como rebeldes iniciados que eligieron la peligrosa libertad del conocimiento sobre la seguridad letal de la ignorancia. Esta reinterpretación nos desafía hoy, porque el modelo de la granja no ha desaparecido, solo se ha sofisticado. El mundo moderno es el Edén 2.0, ampliado a escala global. Las cercas ya no son vegetales, sino electromagnéticas, sociales y mediáticas. La prohibición de la gnosis sigue vigente, disfrazada de censura, ridículo al pensamiento espiritual profundo y distracción masiva. Se nos sigue ofreciendo el mismo trato: mantente dormido, consume, obedece, no preguntes por qué el mundo es así, y te daremos comodidades tecnológicas y entretenimiento infinito. Seguimos siendo vistos como baterías por las mismas potestades que gestionaban el jardín antiguo. Reconocer el Edén como una granja de recolección es el acto definitivo de recuperar la dignidad humana. Es negarse a ser ganado y reclamar la posición de co-creadores soberanos que nos fue usurpada en el amanecer de los tiempos. Es entender que la nostalgia que sentimos no es por volver a ese jardín de esclavitud, sino por regresar al verdadero hogar de luz que existía antes de que nos encerraran en él. Gracias por llegar hasta aquí, por interesarte en entender lo que está pasando más allá de los titulares y las apariencias. Si este contenido te ayudó, te abrió los ojos o simplemente te dio una nueva perspectiva, te invito a que te suscribas y le des like. Tu apoyo permite que sigamos creando análisis profundos, claros y sin filtros. Nos vemos en el próximo video.